Bien, vamos a ver fisiología del corazón. No vamos a entrar en detalle con fisiología cardiovascular porque la fisiología de los vasos sanguíneos, eh, lo que vamos a pasarle un poquito por encima, tal vez lo vamos a medio tocar después, pero es muy sencilla. A grosso modo, los vasos sanguíneos son servidores del trabajo cardíaco. Entonces nos vamos a concentrar en la fisiología del corazón, que como ya vimos en anatomía, es muy enredado, muy complejo. En fisiología, pues es aún más complejo. Entonces, realmente hay que prestar mucha atención para no enredarnos con cómo funciona el corazón. Para empezar, las funciones del corazón. Lo primero es bombear y desplazar la sangre. Recuerden que tenemos dos circulaciones, la circulación mayor y la circulación menor, y que el corazón es el único que desplaza la sangre a través de estas dos formas de circular. Eso hace que el corazón obligatoriamente esté dividido, ¿verdad?, en dos partes, como vimos en las clases de anatomía previas, y que trabaje al mismo tiempo, pero de forma independiente, en lo que conocemos como el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Ok? Bombear y desplazar la sangre entonces es como la función primordial y lo hace a través de los movimientos cardíacos que vamos a estudiar de sístole y diástole ya casi más adelante. El propósito de bombear y desplazar la sangre es poder llevar oxígeno a todos los tejidos. Entonces al final, ¿qué hace el corazón? Manda la sangre a los pulmones para que se cargue con oxígeno, recupere esa sangre cargada de oxígeno y la envía a todo el cuerpo para que el cuerpo pueda hacer uso de este oxígeno y eso descarga una gran cantidad de oxígeno y le mete dióxido de carbono. Esa sangre hay que recuperarla por el corazón y luego volverla a mandar a los pulmones para que se bote ese dióxido de carbono y se cargue con oxígeno y entonces va a ser este ciclo, ¿por cuánto tiempo? Por el tiempo en el que esté con vida. ¿Verdad? Dependemos de que la circulación ocurra para que nuestros tejidos tengan el aporte constante de oxígeno y nutrientes. Cuando la circulación se detiene, nuestros tejidos empiezan a morir, siendo los más frágiles los que mueren primero. En esa línea vamos a entender el sistema nervioso central, el cerebro. Diferente a lo que muchos creen, nosotros no morimos cuando el corazón se detiene, ¿verdad? Yo creo que eso lo he mencionado antes y lo seguiré mencionando. Nos morimos después de que el corazón se detiene, unos minutos después. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se detiene, la circulación se detiene, nuestro cerebro deja de recibir oxígeno y se muere. Pero eso no es inmediato, va a tardar algunos minutos. Por eso, si nosotros damos, por ejemplo, maniobras de soporte vital básico RCP a tiempo, podemos evitar que el cerebro se muera y eventualmente podríamos salvar a esa persona. Eh, y es la razón por la que RCP se llama reanimación cardiopulmonar, no se llama resucitación, porque resucitar no resucitamos a nadie. El último registro humano está en la Biblia y fue hace más de 2000 años y no se ha vuelto a ver que eso pase. Por eso se llama reanimación. Cuando una persona se murió y se acabó, ¿verdad? Entonces, básicamente, el corazón nos mantiene con vida, pero no determina la vida. ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Entonces, adelante. El corazón es un órgano, pero a nivel fisiológico es como si fueran dos órganos en uno. El lado derecho y el lado izquierdo del corazón no se comunican y mantienen o deben de mantener esa falta de comunicación de forma permanente. Esto porque el lado derecho del corazón recibe la sangre con poco oxígeno y mucho dióxido de carbono y la envía a los pulmones, mientras que el lado izquierdo recibe la sangre rica en oxígeno que va a ser enviada a nuestros tejidos. Cuando existe patológicamente una comunicación entre los ventrículos o los atrios, la sangre con poco oxígeno y la sangre con mucho oxígeno se mezcla. Eso significa que
se pierde sangre oxigenada y llegaría sangre con menos disponibilidad de oxígeno de nuevo a los tejidos. Y eso compromete el buen funcionar de las células en general. Así que tiene que mantenerse impermeable. Patológicamente me refiero a que a veces puede nacer o puede ocurrir que se haga un hueco que comunica los ventrículos o que se haga un hueco que comunica los atrios y la sangre se mezcla. Eso no debe, no es. Y en algunos casos es tan grande que la oxigenación general de la sangre que circula es muy baja y la persona entonces no puede funcionar correctamente. Eso hay que corregirlo cuando se puede, cuando no se puede, hay que corregirlo con un trasplante cuando se puede. Cuando no se puede ninguna de las dos, entonces hay que avisarle al paciente que tiene una situación cardíaca muy grave y que probablemente va a tener una vida muy limitada y quizá muy corta, ¿verdad? Para que funcionen, el corazón, para que lo logre, requiere un circuito eléctrico que domina y que predomina dentro del corazón, que es lo que hoy nos vamos a concentrar más. Pero antes de ver el circuito eléctrico, primero vamos a ver su funcionamiento de bomba. Vamos a verlo de forma de diagrama para entenderlo más fácil y luego lo metemos en el corazón real. Eventualmente, si yo quisiera hacer un esquema del corazón fácil de entender, dos atrios, dos ventrículos, las venas y las arterias que expulsan la sangre del corazón. Anatómicamente es completamente distinto a esto, pero funcionalmente así es como se entiende. La sangre va a llegar a los atrios a través de las venas, a cualquiera de los dos atrios, izquierdo o derecho, solo que vienen de lugares distintos. Cuando la sangre llega, entra a los atrios y entonces empieza la sístole. La sístole es el movimiento en el que el corazón se contrae. Diástole es el movimiento en el que el corazón se dilata. Si se les confunde o se les enredan estos términos, pues piensen en las iniciales. Sístole, que es la letra S, es una letra toda aplastada, flaca, que no tiene panza. Y diástole es una letra D, que tiene una gran panza y está hinchada e inflamada. Entonces, es una forma fácil de no confundir cuál es sístole y cuál es diástole. Entonces, la sístole no ocurre al mismo tiempo en todo el corazón. Resulta que el corazón se contrae desde craneal hacia caudal, desde arriba hacia abajo, de forma sincrónica para poder empujar la sangre y luego se contrae un poquito los ventrículos de abajo hacia arriba, porque recuerden que los grandes vasos están en la parte craneal del corazón, en la parte superior, ¿verdad? Entonces, cuando se contraen los atrios, se cierran las válvulas y la sangre pasa del atrio al ventrículo. Eso es lo que tiene que hacer a través de la válvula que hay. Recuerdan, mitral y tricúspide correspondientemente, a cada lado, derecho e izquierdo. Una vez que la sangre pasó del atrio al ventrículo, ahora el ventrículo se va a contraer, va a ser sístole, pero mientras el ventrículo hace sístole, el atrio empieza la diástole. ¿Para qué? Para llenarse. Entonces yo expulso la sangre del ventrículo por las arterias mientras lleno los atrios al tiempo. Entonces, por eso es que el movimiento cardíaco es doble, o sea, incluso los sonidos de las válvulas, cuando auscultamos un corazón, no suena pac, pap, 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 sino que suena pap, 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 porque es una sincronía. Y esa sincronía se mantiene llenando aurículas, pasándolas a los ventrículos y vaciando ventrículos eternamente en lo que la vida de ese corazón exista. ¿Ok? Y ojo que dije la vida de ese corazón, porque si le hacen un trasplante, el corazón se muere, pero la persona sigue viviendo con el corazón de otra persona. Ahora, anatómicamente se va a ver muy distinto. Pero muy distinto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Igual, la sangre va a llegar desde los pulmones o de todo el cuerpo a los atrios,
es empujada en la primera parte de la sístole a los ventrículos y de los ventrículos es empujada a los grandes vasos, aorta y pulmonar. Y así, tum, tum. Entonces, yo necesito que el corazón se contraiga hacia allá y luego se contraiga hacia allá. O sea, la contracción atrial es hacia la izquierda y hacia abajo o hacia caudal, mientras que la contracción ventricular tiene que ocurrir hacia la derecha y hacia arriba o craneal. Recuerden que la derecha y la izquierda siempre es la del paciente, ¿verdad? Por aquello, que ya oí algunos como haciendo así, ¿verdad? No, es la del paciente, la mía no cuenta. Estamos. Para lograr eso, el corazón necesita un circuito eléctrico funcional y además es independiente. ¿Eso qué significa? Que este circuito eléctrico no es ordenado por el sistema nervioso. Si es regulado, o sea, el sistema nervioso le puede informar al corazón, hágalo más rápido, hágalo más despacio, porque me viene persiguiendo un perro y necesito correr, entonces va, o estoy asustado, o estoy emocionado, o hágalo más despacio porque estoy en reposo, en descanso, soñando, entonces no necesito tanto requerimiento y vamos a ahorrar energía. Eso lo hace, pero no le puede decir pare, ni le puede decir arranque. El corazón tiene su propio sistema nervioso, su propio circuito, no sistema nervioso, porque no tiene neuronas que transportan la electricidad. Las mismas células de músculo cardíaco son tan especializadas que algunas de ellas, además de contraerse, porque son células musculares, tienen la capacidad de transmitir electricidad como una neurona. Hacen las dos cosas y fabrican el circuito eléctrico del corazón, que es independiente del sistema nervioso. Funciona con dos nodos. El nodo es una palabra no médica, es una palabra electrónica. Un nodo es, en esencia, donde empieza la electricidad, el origen de un proceso eléctrico. El corazón, para lograrlo, no usa uno, usa dos. Tiene uno que explota y que empieza, que se llama nodo sinoatrial, porque queda en el seno del atrio derecho, y tiene otro nodo que se llama nodo atrioventricular, que como su nombre lo sugiere, queda en el puro límite entre los atrios y los ventrículos. Estos dos nodos guardan una relación entre sí. El que arranca el circuito eléctrico del corazón, esto es muy importante, es el nodo sinoatrial. Y lo que hace es que inicia la electricidad y la envía por las paredes auriculares para llegar al nodo atrioventricular. Conforme la electricidad pasa por las fibras musculares, estas se contraen. Eso significa que el flujo eléctrico en el corazón es exactamente igual a contracción de esa parte del corazón. ¿Vamos bien? Ese flujo eléctrico va a llegar al nodo atrioventricular y le va a decir, hágale, ¿verdad? Y entonces él recibe esa información, explota y envía, pero aquí está el tema. Está muy fácil imaginarse que las aurículas se contraigan con electricidad que viaja en ese sentido, porque en ese sentido necesito la contracción. Pero yo necesito contraer los ventrículos en el sentido opuesto, hacia arriba, y la electricidad empieza aquí. Entonces, ¿cómo lo hace? No se va por las paredes ventriculares, se va por el septo cardíaco. ¿Se acuerdan? El tabique interventricular en el centro del corazón. Por ahí se va la electricidad hasta el ápex. Y cuando llega al ápex, se va por la superficie de los ventrículos hacia arriba. Eso hace que tengamos tiempo de que la sangre pase de los atrios a los ventrículos y después se contraen los ventrículos, las paredes ventriculares, hacia arriba para expulsar la sangre por la aorta y por la arteria pulmonar. Que como ya ustedes tienen aprobado su curso de anatomía, tienen claro cuál es la anatomía interna, que igual ahorita la vamos a
A ver, el nodo el nodo sinoatrial, este de acá, el que lo inicia, explota en condiciones de reposo en un adulto, porque es variable en los niños y en los adultos mayores, en un adulto en reposo entre 60 y 100 veces cada minuto. Eso significa que yo voy a tener sístoles y diástoles en respuesta a esa frecuencia. La frecuencia normal en la que el corazón se contrae es entonces entre 60 y 100 veces por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca normal. Si se contrae más de 100 veces por minuto, se está contrayendo a mayor velocidad de lo normal. A eso se le llama taquicardia, más de 100 veces por minuto. Cuando se contrae menos de 60 veces por minuto, está por debajo de la cantidad de veces que tiene que contraerse normalmente. A eso se le llama bradicardia. Entonces aquí vamos a quitar dos ideas que ustedes tienen que quitarse de la cabeza. Uno, el pulso es otra cosa. Cuando yo pregunto cómo está el pulso, usted tiene que contestar rítmico, débil, fuerte, muy fuerte. No me contesta, tiene el pulso, porque todavía uno lo oye y yo a veces digo, ay señor. Usted no me contesta, tiene el pulso en 80 latidos por minuto. Eso no es el pulso, esa es la frecuencia cardíaca. El pulso es otra cosa, que ya lo verán en principios, en otros términos, o en los cursos especiales que damos aquí de soporte vital básico, entre otros. ¿Ok? Frecuencia cardíaca. Y la taquicardia es cualquier ritmo cardíaco por encima de 100 latidos por minuto. Y no es una enfermedad. O sea, es que me agarran unas taquicardias y usted, ¿en cuánto la tenía? Ah, no sé, yo nada más la sentí aquí. Ven, eso no se llama. La gente le dice así, ¿verdad? Uy, me dio taquicardia. Probablemente sí, porque se siente la velocidad. Pero la sensación de golpes del corazón en el pecho no se llama taquicardia. Se llaman pulsaciones, palpitaciones. Siento palpitaciones, siento pulsaciones. La taquicardia, para poder decir ese nombre, yo tengo que haberle tomado la frecuencia cardíaca y tiene que haber estado por encima de 100. Entonces son términos que la gente usa comúnmente y que están mal empleados y que obviamente ustedes a partir de ahora no los van a volver a emplear mal nunca más en su vida. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. ¿Cada cuánto entonces se va a explotar el nodo atrioventricular? Cada vez que le llegue la electricidad del sinoatrial. Si el sinoatrial está explotando a 75 veces por minuto, entonces este va a explotar a 75 veces por minuto. Pero mucha atención, ¿qué pasa si por alguna razón él no recibe la electricidad del otro? Hacemos paro. Ah, no, por eso tenemos dos. Estamos diseñados para evitar que la circulación se detenga. Entonces, cuando él no recibe la electricidad del otro, sea porque el otro no arranca o porque arranca, pero él no le llega, que es lo que llamamos un bloqueo cardíaco, que eso lo vemos en patología en otro curso. Entonces, este de aquí arranca solito, con su propio ritmo, pero es mucho más lento. El ritmo normal del nodo atrioventricular, cuando no es estimulado por el anterior, es entre 40 y 60. Sí, dime. Aquí es donde, no, los de rama son de rama. Este sería un bloqueo atrioventricular. Muy bien. Entonces, la electricidad va a descender del nodo sinoatrial por las paredes de los atrios hasta llegar al nodo atrioventricular. Él analiza esa información una fracción de segundo, explota, manda la electricidad por el centro, por el septo cardíaco, no por las paredes, porque si no se contraerían los ventrículos hacia el ápex y ahí no hay salida, ¿verdad? Entonces no hay contracción. Manda la electricidad por el septo cardíaco hasta el ápex y cuando llega al ápex se devuelve la electricidad
hacia arriba por las paredes ventriculares, contrayendo los ventrículos y expulsando la sangre por la aorta y la pulmonar. Después de que la electricidad pasa, el corazón se repolariza, se recarga para hacer un nuevo latido. Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Cada circuito eléctrico completo, como el que ustedes acaban de ver, corresponde a una sístole y a una diástole completas. Cuando se está recargando, él se hincha, se dilata. Y cuando la electricidad va, recuerden, la célula cardíaca es especializada, no tiene neuronas. Ella misma baja la electricidad y conforme la electricidad pasa, el músculo se contrae, es inmediato. Así que así es como lo hacemos. Vamos a verlo detalladamente. Bueno, vamos a ver el circuito ahí un poquito, la electricidad. Ahí explotó, desciende, este la analiza, lo piensa, explota, baja por el septo, se divide y luego sube por las paredes ventriculares. Ese es el circuito y conforme se va moviendo la electricidad, las paredes van a ir contrayéndose en ese mismo sentido eléctrico. Si lo vemos dentro de un corazón, aquí está el nodo sinoatrial y aquí está el nodo atrioventricular. Entonces, esto lanza la electricidad por las paredes atriales hasta acá, él explota, baja por el septo y se regresa hacia arriba por las paredes ventriculares. Ese movimiento coincide con la contracción y la sístole. Cuando se recarga, se infla y hace entonces la diástole. Yo puedo medir esto, sí, en intensidad y en forma, sí, gracias a la invención de un hermoso aparato que se llama electrocardiógrafo, que me da el diferencial eléctrico de mi cuerpo que corresponde a la función eléctrica del corazón, con los principios de la electrocardiografía o la electrografía en general, que lo usamos en muchas cosas. En esa época se inventó con un aparato muy antiguo que era papel térmico de ese, como el que usan los vouchers de los datáfonos, que tiene una aguja caliente que cuando usted lo calienta se pinta. Entonces, básicamente lo que ellos hacían era poner un papel térmico y una aguja caliente. Entonces, conforme el papel iba pasando, la aguja lo iba dibujando. Y la aguja subía o bajaba dependiendo de si la electricidad se acercaba o se alejaba. Ese es el concepto de la electrografía. Entonces, cuando la electricidad se acerca al medidor, la aguja sube. Cuando la electricidad se aleja del medidor, la aguja baja. Cuando no hay movimiento eléctrico, la aguja no se mueve. Entonces, cada vez que algo se acerca, la aguja sube y como el papel está en movimiento, se dibuja una onda hacia arriba o hacia abajo o no se dibuja nada. Entonces se dibuja una línea recta. ¿Estamos bien aquí? ¿Sí? Vamos a ver cómo fluye la sangre dentro de un corazón. Aquí pueden ver un corazón abierto en pantalla, haciendo todas las funciones que habitualmente tiene que hacer. Lo que le quitamos fueron un poco las paredes de los ventrículos, pero básicamente pueden ver cómo nace el circuito eléctrico en el nodo sinoatrial, baja por las paredes atriales y conforme desciende por las paredes atriales, llega al nodo atrioventricular, se va por el septo y se regresa por las paredes ventriculares y conforme la electricidad se desplaza, se contraen. Por eso el latido cardíaco es marcado, si lo vemos en posterior, lo podemos apreciar igual, ¿verdad? Aquí pueden ver un poco el flujo sanguíneo, cómo la sangre entra, pasa a los ventrículos y sale por los grandes vasos. Voy a quitar la sangre para poder apreciar mejor el circuito eléctrico. Y voy a quitar el diagrama de dirección, porque creo que lo tenemos claro. Y voy a bajar la frecuencia cardíaca todo lo que pueda en la aplicación para verlo muy, muy despacio. Pongámoslo en 16. Este sería un latido cardíaco de 16 por minuto, o sea, prácticamente está muerto. No creo que alguien pueda funcionar a esa velocidad.
Pero aquí pueden apreciar cómo nace el circuito y hace exactamente todo lo que acabamos de ver y de repasar en la clase anterior. En este punto, aquí ustedes pueden apreciar estas que parecen como fibras nerviosas, se llaman fibras de Purkinje, están formadas por músculo cardíaco, no son neuronas ni son nervios, es músculo cardíaco especializado para dirigir el movimiento eléctrico. Ya vamos a hablar de las ondas en general, todas, PQRS. No es que sea más fuerte, y no siempre, depende de donde pongas la toma. ¿Cómo hago yo un electrocardiograma? Que era lo que estábamos conversando. Yo tengo que ver esto, y antes de que llegara la tecnología, y todavía no tenemos una que me permita ver cómo la electricidad fluye en tiempo real en las paredes de un corazón. Imposible, ¿verdad? Y ni con el cerebro lo hemos logrado. Entonces, al final, yo lo que voy a hacer es poner eh, derivaciones electrodos, que son como ojos electrónicos, para ver, para ver el circuito eléctrico del corazón. Eso es lo que yo voy a buscar. Entonces, depende de donde yo ponga ese ojo, cada vez que la electricidad se acerque, hace una onda para arriba porque la aguja sube. Y cuando la electricidad se aleja de ese ojo, hace una onda para abajo porque el corazón, porque la electricidad se aleja. Entonces va a depender desde dónde lo veas y entre más se acerca, más sube. Entre más se aleja, más baja. Entonces en algunas derivaciones van a ser trazos muy pequeños y en otras vas a ver unos trazos enormes. Pero todo coincide con esto. ¿Qué es esto que ustedes ven aquí? Que es el electro, PQRS. Ahorita se los voy a poner con todo detalle más adelante cuando entendamos la parte del corazón. Dicho esto, vamos a hablar de dónde voy a colocar y cómo voy a ver, porque entender dónde van las cosas es lo que me ayuda. Les recuerdo que, y esto es muy importante de mencionar, leer el electrocardiograma es una cosa, interpretar el electrocardiograma es otra. Yo les voy a explicar cómo se escribe y por ende cómo se lee un electrocardiograma, porque yo no puedo escribir sin leer, ¿verdad? Eso es obvio. Sin embargo, es importante que sepan que leerlo no significa que lo puedo interpretar, ¿verdad? Porque para empezar habría que conocer todas las condiciones cardíacas posibles, eso es algo que no está dentro de la malla curricular de su carrera. Pero tomar el electrocardiograma, sí. Si usted quiere aprender más sobre cómo hacerlo bien hecho, sobre cómo leerlo mejor y cuándo tengo que asustarme y cuándo no tengo que asustarme, pues está cordialmente invitado al curso especial de electrocardiograma para enfermería que vamos a dar este año en agosto, ¿verdad? Y ya está abierta la matrícula en el registro ahí en la universidad. Bueno, sigamos. Para tomar un electrocardiograma se usan 12 derivaciones. 6 de esas derivaciones se llaman o se conocen como monopolares. Como su nombre lo indica, tienen un solo polo
y ven en un solo punto, específicamente el punto donde yo las coloco. Y van desde la 1 a la 6. En la mayoría de los países, especialmente de este lado del mundo, se usa la letra V. Entonces, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Pero puede tener otra letra, al final es lo mismo, monopolares. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se colocan en el tórax del paciente, ¿verdad? Buscando que el V1 quede en esta vista del corazón, espérense porque no estoy señalando, en esta vista del corazón, el V2 en esta vista del corazón, el 3, el 4, el 5 y el 6. Estas zonas monopolares, y cuando yo coloco el electrocardiograma de 12 derivaciones, que es un electrocardiograma completo, estas 6 vistas del corazón son las que yo quiero ver. Y lo tengo que colocar correctamente en el cuarto espacio intercostal paraesternal derecho, y etcétera, etcétera. Bueno, eso ya es un tema de práctica correcta de toma de electrocardiograma que aprenderán, como les dije, en el curso correspondiente. Aquí esto es lo que yo busco. Son monopolares y ven el corazón exactamente desde ese punto. ¿Estamos claros? Muy bien. Las otras 6 derivaciones se llaman bipolares y son conformadas por 2 polos. Así es como se fabrican. Se toman con 3 electrodos que se colocan al lado derecho, generalmente en la muñeca derecha, que no es una regla, puede ser en otro lugar, pero al lado derecho del paciente, en el miembro superior derecho del paciente, cuando lo tiene, en el miembro superior izquierdo del paciente y en alguno de los 2 pies, preferiblemente el izquierdo para que quede en línea con el ápice. Así es como, pero igual en línea es un decir, puede estar en el pie derecho cuando es necesario. Y ustedes, si alguno de ustedes ha visto o ha estado cerca de un electrocardiógrafo, dice, profe, pero yo he visto que son 4 cables, no 3. Entonces, ¿el otro qué es? El otro es la línea neutral. Todo circuito eléctrico tiene que tener un cierre y eso usted lo puede poner en cualquier parte del cuerpo mientras toque la piel. Por la colocación de los cables, generalmente la parte del cuerpo que queda disponible y más fácil, más accesible, es el tobillo derecho, pero en realidad usted lo puede poner en cualquier lugar mientras toque la piel. Y hago la aclaración. Este es un electrocardiograma, no es un monitor de signos cardíacos. El monitor de signos cardíacos no hace electrocardiogramas, solo monitorea generalmente las 3 o 6 derivaciones que son bipolares y de forma más ambigua porque lo coloca uno como muy a la carrera. Y ese es nada más para darme ciertas características de que el ritmo está presente y que está relativamente normal y que me sugiera algunas condiciones. Pero el diagnóstico, si lo voy a basar en un trazo cardíaco, no se debe de hacer, a menos de que se trate de una emergencia, con un monitor de signos cardíacos. Se tiene que hacer con un electrocardiograma. Si ustedes están en un hospital en cuidados intensivos, ustedes van a ver que el paciente tiene 3 parches y todo el tiempo está ahí, ¿verdad? Ese es el famoso monitor, que sí le está haciendo un electro frecuentemente, pero es un electro muy limitado. De hecho, cuando él sugiere algo, inmediatamente se pide que traigan el electro y se le hace el electro completo en el momento, ¿verdad? Entonces, son 2 herramientas distintas. Lo que vamos a ver es electrocardiograma, no monitor de signos. El monitor de signos sale después de haber inventado el electrocardiograma. Una vez que yo coloco R, L y F, yo voy a crear 6 derivaciones. ¿Cómo las voy a crear? En lugar de decirle que use solo R o que use solo L para ver el movimiento eléctrico del corazón, voy a combinar R con L. Y si le doy más a la R, entonces voy a mover el ojo más hacia acá. Si le doy más a la L, voy a mover el ojo más hacia allá. Cuando combino L con F, ¿verdad? El ojo me queda aquí. Si le doy más a la L, subo el ojo. Y si le doy más al F, bajo el ojo y ahí lo puedo poner donde yo quiera. Cuando combino R con F, el ojo me queda aquí si la fuerza es idéntica. Si le doy más a la R, voy subiendo el ojo. Y si le doy más a la F, voy bajando el ojo. O sea, básicamente combinando estas 3, yo puedo moverme en un círculo completo alrededor del corazón. Pero yo no puedo tirar todas esas caras eléctricas del corazón porque no me alcanza el papel, digamos. Entonces se han estandarizado 6 puntos combinados entre estos, que son las 6 derivaciones
bipolares que se conocen D1, D2, D3, D4, D5 y D6, que son AVR, que lo que busca es poner el ojo en el hombro derecho del paciente, desde ahí ve el corazón. AVL, ¿verdad? R de right, L de left, por aquello, ¿verdad? AVL, que busca poner el ojo en el hombro izquierdo, y AVF, que busca poner el ojo debajo del corazón, en los pies del paciente. Desde ahí voy a ver el corazón, entonces estos tres son muy importantes. Y por fisiología, es decir, por daños y patología, perdón, más frecuentes, yo necesito ver cero, el ángulo cero, en línea recta con el ápex cardíaco. Eso lo logro con D1. D2 va a haber diagonal desde donde empieza el circuito eléctrico hasta donde se divide en el ápex cardíaco. D2 es el mejor asiento para ver el partido en el estadio. Por eso D2 es la derivación que más usamos cuando monitorizamos o cuando hacemos un electro para ver el estado del circuito eléctrico del corazón, porque ve a buena distancia y a mejor panorama todo el movimiento cardíaco del corazón. Por eso es la que más usamos. Y D3 es el espejo de D2, es decir, al lado derecho del corazón. 0, 60 y 120 grados. De ángulo, ¿se acuerdan que les dije, verdad? Que hacíamos yo podía moverme hasta donde yo quisiera. Si yo lo ocupo, yo puedo programar el electro para hacer un electro a 130 o a 180 o a donde yo quiera, pero eso solo si yo lo ocupo. El electro estándar de 12 derivaciones tiene las 6 monopolares, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y las 6 bipolares, D1, D2, D3, AVR, AVL y AVF. Esos son los 6 dibujos que yo voy a tratar de ver. Aquí ven más o menos cómo se coloca, que dicho sea de paso, es lo que se busca, pero esta colocación, que es la más frecuente que ustedes van a ver, no es la colocación correcta. La idea de que los electrodos se colocan sobre el quinto espacio intercostal hasta la axila es absolutamente errónea. Así no podría dibujar lo que tengo que dibujar. Se dibuja bien, sí, pero no es la forma correcta de colocarlo. Y es el dibujo que ustedes más se van a encontrar. Cuando lleven el curso se van a dar cuenta que se colocan más bien en línea recta. Ya después eso son pequeños detalles que no tienen mayor importancia. ¿Quiere decir que las condiciones que recomienda la AJA sean incorrectas? Es que la AJA no da electrocardiograma, da monitoreo de signos, no pone monopolares. Sí da la recomendación por posición atómica de cada una de las derivaciones. De hecho, hay un párrafo dedicado a eso. Por eso, pero en el electro total. Sí, ellos lo ponen sobre el quinto espacio intercostal, a lo largo del quinto espacio intercostal. Bueno, no he visto los más recientes, eso sería entonces el soporte vital avanzado. Sí. No digo que estén incorrectas, van en línea recta, ¿verdad? La electrocardiografía hospitalaria normal van en línea recta. Podría coincidir con el quinto espacio intercostal o podría no coincidir. Asumo que en una circunstancia de una emergencia, que es para lo que está diseñado ese curso, es más adecuado montarlo sobre el quinto espacio intercostal. Porque vamos a ver, no es lo mismo cuando tienes un paciente que está politraumatizado, inconsciente en una ambulancia, y yo ubicarme para poner las derivaciones, a cuando yo tengo un paciente de control común y corriente, que es del que les estoy hablando a ustedes, que tengo todo el tiempo del mundo para que el paciente se quite la camisa, se recueste y se acomode. Entonces puede ser que sea una variable muy correcta para situaciones de emergencia, pero el trazo es en línea recta. O sea, es que son dos tipos de pacientes diferentes. Entonces me imagino que por ahí anda. Sí, esta es la que yo aprendí. De hecho, así se le hacía antes a todo el mundo, la que daba la AJA. Pero esa es la que se usa ahora más que todo en emergencias. Ya en un paciente donde yo puedo trabajar un electro como tiene que ser, lo trabajo en línea recta. La mayoría de las veces va a coincidir. Lo que pasa es que si el paciente tiene un tórax muy ancho o es muy grande como yo, vas a ver que la quinta se mete. Entonces vas a terminar, el V6 va a terminar casi metido en axila. Entonces va a terminar viendo casi no en línea recta. Entonces no es funcional. Como decía, me
Sí, porque no cabe. No le, sí, porque lo pones casi en la axila, digamos, entonces no funciona. Esa es la razón. Pero me imagino que por un tema de emergencia es mejor así. Bueno, ahí es donde van en situaciones regulares. No todos los pacientes tienen la caja torácica normal, entonces hay variables que hay que aprender. Bueno, eso es aparte. Hoy vamos a imaginar que tenemos el paciente perfecto y que todo funciona muy bien. Las variables tocan para cursos especiales. ¿Qué es lo que yo dibujo en un trazo electrocardiograma? Dibujo todo el circuito eléctrico del corazón. Y cada vez que el corazón se mueve, eléctricamente hablando, la aguja se mueve mecánicamente hablando. Eso significa, como les dije, sube o baja si la electricidad se acerca o si la electricidad se aleja. Entonces ustedes aquí van a tener lo básico, que son las básicas. Hay algunas más, pero eso ya es de más nivel. Ahorita estamos empezando a aprender. P, Q, R, S y la onda T. Cada una de ellas corresponde a un momento en el circuito eléctrico del corazón. Eso es lo que ustedes tienen que entender. ¿Cómo se dibuja? Va a ser diferente en cada una de las derivaciones, porque cada una está en un lugar diferente, viendo el corazón desde un punto de vista distinto. Entonces, vamos a suponer, este trazo, dicho sea de paso, es el trazo D2, que es el estándar, que es el que vamos a usar para entenderlo. D2, ve el corazón desde aquí. ¿Verdad? Entonces yo voy a hacer aquí un pequeño dibujo. Desde aquí estoy viendo el corazón en D2. Y vamos a progresar con el circuito en relación al dibujo. Aquí, ¿qué pasa? La electricidad baja hacia el nodo atrioventricular. Si yo estoy viendo el corazón aquí, allá a lo lejos veo que la electricidad se acerca a mí o se aleja de mí. Se acerca a mí. Entonces, sube un poquito. Y eso dibuja la onda P. Cuando la electricidad llega aquí, les había comentado anteriormente, el nodo atrioventricular tiene que analizar, dura una fracción de segundo analizándolo, y entonces no existe movimiento eléctrico. Esa fracción de segundo no hay electricidad. Cuando no hay electricidad, ¿para dónde se mueve la aguja? Para ningún lado. Entonces el papel sigue caminando y la aguja se queda recta. ¿Estamos bien? Muy bien. Luego, este nodo explota. Cuando explota, y para poder arrancar y alcanzar todo el camino que lleva, yo se los cuento así para que lo entiendan, él echa un paso para atrás y se manda. ¿Verdad? Entonces, cuando explota, echa un pasito para atrás, o sea, un pasito para allá, y luego se va por el septo y se regresa por las paredes ventriculares. Estábamos clarísimos en eso, ¿verdad? Entonces, ese pasito para atrás es que la electricidad se aleja un poquito. Yo estoy aquí, entonces la electricidad se aleja. Cuando la electricidad se aleja, la aguja baja. Entonces la aguja baja un poquito y dibuja la Q. Y luego se viene por el septo cardíaco, ¿verdad? Ahí, flum, hasta aquí. Se acerca hasta donde estoy yo, muy cerca, y es un montón. Eso significa que ahora la aguja, ¿qué va a hacer? Va a subir un montón, dibujando una onda R altísima. Y cuando la electricidad llega aquí, se devuelve por las paredes ventriculares hacia los grandes vasos. O sea, se aleja de mí más o menos bastante. Y cuando la aguja está aquí y se aleja, no vuelve a cero, sino que va para abajo y dibuja la onda S. Y luego hay una pequeña pausa, o sea, la aguja se queda recta y el corazón se repolariza desde donde empezó hasta donde terminó. Se recarga y esa recarga entonces es como una onda eléctrica que viaja hacia el ápex. Una pequeña electricidad que viaja hacia el ápex que dibuja la última onda del latido cardíaco completo que va a corresponder a la onda T. No es la onda T parte del latido como tal, es cuando el corazón se está
recargando, repolarizando. Esto porque lo vi desde aquí, en D2. ¿Cuál es el opuesto, por ejemplo, a D2? D2 sería AVR, que lo ve desde el hombro derecho, ¿sí o no? Es el ángulo totalmente opuesto. Entonces, quedó claro que cuando aquí baja la electricidad, en esta se acerca. Entonces, cuando yo vea el dibujo de 2, la onda P es para arriba, pero cuando yo vea este mismo latido cardíaco en AVR, la onda no se está acercando, se está alejando. Entonces, ¿cómo se va a dibujar esta onda? Para abajo. La pausa se queda igual porque es una pausa. Este pequeño pasito para atrás. No, esa línea roja que dibujé debajo de la onda, es que estoy con lápiz, no con cursor. Ahora, cuando ocurra, bueno, voy a tener que estarme cambiando. Cuando ocurre el pasito para atrás, entonces la onda que aquí se ve en D2 que se aleja en el hombro, ve que se acerca un poquito, entonces esta se dibuja un poquito para arriba, luego se aleja un montón, entonces ahora baja un montón, sube otro poquito y vuelve a la pausa. Es exactamente el mismo dibujo de D2, tiene que verse exactamente el mismo dibujo en AVR, porque es lo mismo pero en el lugar opuesto. O sea, eso es lo que nosotros llamamos que tiene que ser una imagen en espejo. Exactamente el mismo dibujo, pero en direcciones opuestas. ¿Y cómo se va a ver la repolarización? Y si lo veo aquí, pasa algo muy interesante. Por ejemplo, este camino al principio se acerca y la otra mitad está alejándose. Entonces, por eso a eso le llamamos, por ejemplo, una onda P bifásica, que se ve como así, para arriba y para abajo la misma onda. ¿Por qué? Porque el ojo que la está viendo, el camino eléctrico primero se acercó y luego se alejó el mismo movimiento. Pero eso ya es más complejo. Ahorita vamos a ver la parte fácil. D2, que es el que más se usa, pero cuando yo veo un electrocardiograma completo. Bien, entonces ahora aquí vamos a poder apreciar el corazón, igual con la misma animación que vimos antes, pero ahora vamos a seguir con el electro. El electro que ustedes pueden ver aquí, que es un trazo que corresponde a D2, entonces estaría viendo el latido cardíaco desde acá, desde el ápex, que es lo que conversábamos anteriormente. Entonces, aquí pueden ver cómo nace el impulso eléctrico, y aquí pueden ver el electro. Yo voy a irme desplazando conforme la electricidad va descendiendo por los atrios, se dibuja la onda P, porque el ojo de D2 está aquí y la electricidad se está acercando. Luego viene una pausa en la que no ocurre ninguna actividad eléctrica. Luego viene como ese pasito para atrás, que es la explosión del nodo atrioventricular que dibuja la onda Q. Luego se va a venir la electricidad por el septo cardíaco, vean ahí, hasta el ápex. Eso hace que la electricidad se acerque al ojo que la está viendo muchísimo, por eso sube la onda R un montón, que es la que se dibuja. Y cuando llega al ápex, la electricidad se va por las paredes ventriculares, ahí va a ir ascendiendo mientras se dibuja la onda S, porque se aleja entonces del ojo, que en este caso es D2, y que lo está viendo desde acá, y se aleja. Luego va a venir una pausa y luego ocurre la repolarización del corazón, que es cuando se recarga eléctricamente y entonces se dibuja una onda T. No hay un movimiento eléctrico claro, pero es una muy leve, pero es una repolarización que ocurre en esta dirección, ¿verdad? Desde la parte del nodo sinoatrial hasta el ápex. Por eso se dibuja una pancita hacia arriba, porque el ojo en este caso de 2, que es el que está aquí dibujado, se encuentra acá, ¿verdad? Entonces está a 40 latidos por minuto, que es una frecuencia increíblemente lenta. Podemos ver cómo cada latido cardíaco dibuja un complejo PQRS, 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 que coincide con cada sístole o cada proceso de
contracción cardíaca. Cuando yo veo un electrocardiograma completo, me salen los 12 dibujos, es decir, los 12 ojos, y cada uno de ellos dibuja los mismos latidos al mismo tiempo en el mismo momento, pero como lo ve desde un lugar distinto, los dibuja en ángulos distintos. ¿Cómo lo entiendo? Vamos a marcarlo con negro para que aprendan esa diferenciación básica de la lectura. No sé dónde está el color, aquí. Ahí. Aquí dice D1 y aquí dice VR. Ven como que aquí hay un brinco, no sé si logran ver eso. ¿Ven ese brinco? Esa es donde se parte las derivaciones. Entonces, lo primero que ustedes tienen que entender es que aquí yo tengo una línea que dibuja unas derivaciones y que aquí, vamos a ver, tengo otra línea que dibuja otras derivaciones y aquí tengo otra línea que dibuja otras derivaciones. Entonces, al final me queda, ¿verdad? Me queda claramente el dibujo D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. ¿Lo tengo ahí? ¿Bien? Perfecto. Entonces, D1, D2, D3, AVR, OVL, todos esos y cada uno de ellos. Como les decía, si ustedes ven, por ejemplo, D2, yo lo primero, esta es la onda T. Entonces, aquí lo primero que tengo que reconocer es P, Q, R, S, T. Esta es el latido cardíaco completo. P, Q, R, S, T. Eso es nada más. Está completo, está bien, eso es todo lo que ustedes en realidad van a ver y que ocurra a la misma distancia todo el tiempo. Por eso muchos electros, aquí no lo hice por cuestión de tamaño, abajo les gusta, y a mí me encanta hacerlo así, tirar un D2 largo para poder ver muchos latidos cardíacos y darme cuenta que todos van a la misma distancia. Si van a la misma distancia significa que el corazón es rítmico, es decir, ¿qué pasa si los latidos están en distancias diferentes? Eso es una arritmia. El corazón debe de tener ritmo, la misma distancia entre un latido y otro. No debería de sonar y no debería de verse, por ejemplo, porque es un desmadre, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo, ¿qué está pasando? Se supone que debería de estar en ritmo. Y eso generalmente es por un daño en el circuito eléctrico del corazón. Ahí yo puedo ver desde todos los ángulos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que hacerlo desde todos los ángulos? ¿Qué pasa si la parte del corazón que, por ejemplo, tiene un infarto y se está muriendo, en esa parte que está infartada y no tiene oxígeno, no hay función de las células cardíacas, entonces la electricidad no pasa por ahí? Eso significa que cuando yo me asome, lo que voy a ver en esa parte es una raya. Cuando la electricidad pasa por ahí, ni sube ni baja la aguja, porque como está muerto ese pedazo o no está trabajando, se ve como si no hiciera nada, se ve como una línea. Entonces, eso genera malformaciones en los dibujos que llamamos supra o infra de niveles. Entonces, puede ser que yo en D2 lo vea normal, porque a lo largo de todo el circuito eléctrico que yo estoy viendo desde aquí, se ve normal, porque el infarto está en la parte de atrás, en la parte de abajo, entonces no se ve lo suficientemente bien. Entonces, ustedes no van a ver el infarto en todas las derivaciones, van a ver el infarto, por ejemplo, en las derivaciones que ven la parte del corazón que se está muriendo. Y como ya vieron, aún con 12 derivaciones no veo todo el corazón. Así que si la sintomatología del paciente es de infarto, aunque el electro me salga normal, yo me pongo a hacer más electros, pero sigo tratando al paciente como tal. Vea, si por ejemplo estorbara en el movimiento del corazón, voy a tratar, porque no tengo lápiz a la mano, lo voy a hacer con el mouse. No, es para un lápiz gráfico, lo tengo por ahí, pero vamos a ver si me sale, si no saco el lápiz. Voy a tratar de más o menos dibujarles ahí algo que tenga forma de corazón. Bueno, ahí más o menos me salió. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo D2, que es esta de aquí, ¿verdad? Vamos a ver el corazón con D2, que es esa de ahí. Y yo tengo un infarto en algún punto del trayecto que yo puedo ver, la electricidad se mueve de aquí para allá y se regresa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a ver
el infarto en los ventrículos. Eso significa que mientras la electricidad pasa por las aurículas, por el nodo atrioventricular y por el septo, yo no voy a ver nada. Pero cuando se regrese por los ventrículos, que es donde está el infarto, me quedé ciego. No veo. Entonces, ¿qué va a hacer la aguja térmica? Bueno, ya es digital, pero el origen es térmico. Va a dibujar una onda P normal, porque ahí no pasa nada. Va a dibujar una Q normal, una R normal, pero una P, Q, R, pero probablemente la S ya no la ve. Ahí se quedó, la aguja se quedó arriba, se quedó pegada y entonces hace una panza porque no está viendo nada y luego baja y forma la T. Por eso se llama supradesnivel. Se vería como, o sea, esta parte ya no la verías. El dibujo se vería más o menos así, vea. P, Q, R, hace una panza para allá y luego la onda T. Así se verían los trazos. Voy a borrar la de arriba para que lo compares. Este es el normal. Esto sugiere un infarto. Bueno, no me quedó tan bonito como yo quisiera, pero más o menos así se ve. Así se verían de dos. Y en las derivaciones donde el infarto ocurre. Por ejemplo, en V1 usted vería un trazo, si el infarto está pasando aquí, en esta parte del corazón, y usted ve V1, el ojo está aquí. Todo el electro se ve normal. Porque este ojo no ve la parte del corazón que se está muriendo. Por eso no puedo hacer solo una derivación, tengo que hacer las 12. Esos son infartos, que no es, digamos, es una emergencia. Realmente lo que más acota para la carrera de enfermería son los bloqueos o las arritmias, que son trastornos eléctricos. Los bloqueos, como su palabra lo dice, es un bloqueo. ¿Qué pasa si yo, entre el nodo atrioventricular y el nodo atrial, el signo atrial, no hay comunicación? Entonces la electricidad de los atrios que comunica con esta y que luego lanza el resto, aquí hay un bloqueo que puede ser de primero, segundo, tercer grado. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre la onda P y el QRS van a haber más distancias o van a haber más ondas P que QRS o va a haber un desorden. Entonces, ya eso lo ven en el curso de electrocardiografía. Eso es en los bloqueos de rama. Eso es cuando el bloqueo ocurre, por ejemplo, en esta ramita de las de His o en esta ramita de aquí de las de His. ¿Estamos? ¿Preguntas? Todo. Bien, entonces, hasta aquí.